Hemos estado en el capítulo 13 de la santificación y ya hemos dedicado un par de domingos a ver el párrafo 1. En él vimos la definición de la santificación. Y la santificación, como hemos visto, tiene 3 etapas. La que generalmente conoce como santificación inicial, pero que le hemos llamado nosotros santificación definitiva. Después la santificación progresiva y finalmente en la glorificación, la santificación final. Aquí nuestro texto, la confesión, se enfoca en este capítulo 13, en estas primeras 2 etapas. Por eso el bosquejo es primeramente la definición de la santificación y vimos su comienzo en la santificación definitiva y su aumento en la santificación progresiva. Vimos en el primer párrafo que este primer enunciado nos habla de esa santificación definitiva cuando dice: aquellos que están unidos a Cristo, muy importante, unidos a Cristo, son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Por haber sido unidos a Cristo, hemos muerto juntamente con Cristo y resucitado con Él. Cristo murió al pecado y nosotros también, en el sentido de que el pecado ya no reina sobre nosotros, no que ya no exista en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. Morimos al pecado y resucitamos con Jesús para andar en novedad de vida, en nueva vida. Eso es lo que llamamos como la santificación definitiva, esa ruptura definitiva con el pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Y recordemos, así como es imposible que nuestro Señor Jesús pueda volver a morir y resucitar, eso es imposible. De la misma manera es imposible que nosotros lleguemos a andar otra vez como estamos en vida vieja, esclavizados al pecado. Esa es la santificación definitiva. Ya dedicamos todo el tiempo, mis hermanos. Espero en esta semana ya ponerme al corriente con los videos para que puedan repasarla. Aquellos que no estuvieron, es importante que la vean. Y en el enunciado 2 en adelante, del párrafo 1, dice: son aún más santificados. Cuando dice más santificados, entonces nos va a hablar de su aumento en la santificación progresiva. Son aún más santificados de un modo real y personal, y etcétera. Sigue el párrafo, que de nuevo ya no le doy lectura porque ya le dedicamos 2 domingos a esto. Después los siguientes 2 párrafos nos van a hablar de las características distintivas de esa santificación, de nuestra santificación. De tal suerte que en el párrafo 2 vamos a encontrar el alcance de la santificación y esa lucha contra el pecado. Con respecto a la lucha, veremos cuáles son las raíces, la naturaleza y los combatientes de esa lucha. Entonces le doy de manera preliminar lectura al párrafo 2. Dice: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces ahí vemos el alcance de la santificación en el hombre en su totalidad y la lucha. La lucha, la raíz es la corrupción que queda en nosotros. La naturaleza irreconciliable nunca termina en esta vida. Y los combatientes, la carne que sigue presente en nosotros, lucha contra el espíritu. Los combatientes. Lo veremos ahorita con más detalle. Y tenemos en el párrafo 3, nos sigue hablando de las características distintivas de la santificación en el párrafo 3, y nos va a hablar del progreso de la santificación en la gracia, donde vemos esa dificultad en el progreso, pero también veremos la certeza en el progreso, donde nuestra naturaleza regenerada va a triunfar. Y la calidad o cómo se da este progreso. Entonces doy lectura al párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, veamos
el alcance de la santificación. Dice el primer enunciado del párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Tenemos un texto, primero a los Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vean, importante, santifique por completo todo vuestro ser. Esta santificación abarca todo nuestro ser. Es para el hombre en su totalidad. Por eso la Escritura, basada en este texto que acabamos de leer, nos enseña a que oremos, hermanos, a que Dios nos santifique por completo. Y vean, cuando vimos sobre la caída del hombre, del pecado y su castigo, vimos la doctrina que es la corrupción radical. ¿Y a qué se refiere la corrupción radical? Que el pecado afectó todas las partes de nuestro ser, todo nuestro corazón, todo lo que somos. Nuestra manera de pensar se vio afectada, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Todo se vio afectado en nosotros. No completamente, pero todas las áreas de nuestro ser se vieron afectadas por el pecado. Bueno, de la misma manera, entonces la santificación tiene que, empezar a trabajar en todas esas áreas que fueron afectadas. ¿Ven ustedes, mis hermanos? O sea, aquellos que niegan la corrupción radical, entonces, ¿cómo verían que la necesidad de que Dios nos santifique por completo en todo nuestro ser? Bueno, es porque verdaderamente estuvimos muertos en nuestros pecados. ¿Verdad? Toda nuestra naturaleza fue corrompida, toda ella. No completamente, pero sí toda ella. Por eso, dice aquí, ya que el pecado ha dañado a toda parte de nuestro ser, la gracia de Dios debe afectar y debe renovar toda la parte de nuestro ser, de la misma manera. De tal suerte que en la santificación progresiva nuestro corazón se va renovando. Es intelectual. La gracia de Dios cambia nuestra manera de pensar. Y eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Es física. O sea, el Espíritu Santo ha cambiado la manera en que usamos nuestros cuerpos. Es verbal. O sea, nuestro lenguaje ha cambiado. Gracias al Señor, ya evitamos bromas obscenas, palabras obscenas, etc. Es decir, hemos visto cada uno de nosotros en Cristo cómo el Señor ha santificado cada área de nuestro ser. Y este mismo hecho, mis hermanos, que se nos llame a orar, a pedir, ¿verdad? Que seamos santificados por completo. Vemos aquí la diferencia entre la santificación con otras doctrinas que hemos estudiado, como la justificación y la adopción. Un cristiano no pide en oración que sea justificado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido completamente justificados en Cristo Jesús. Ya no hay condenación sobre nosotros. Un cristiano no ora, aleja la condenación, ya no ora así, porque él sabe que ya no hay condenación en él. Todo el castigo que merecíamos fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Tampoco un cristiano ora porque sea adoptado en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ya fue adoptado. ¿Verdad? O sea, acciones del Señor, ya fuimos adoptados. Pero sí oramos porque seamos santificados. Eso sí oramos, Señor, santifícanos por tu palabra, por tu espíritu. Le pedimos que todo nuestro ser, como usted se lo quiera pedir, Señor, renueva mi mente, mi espíritu, mi corazón, mi alma, todo, Señor. Guárdame irreprensible, como dice primero los Tesalonicenses 5:23, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración que debe permanecer en nosotros toda la vida, porque esa santificación no la vamos a alcanzar, la final, de este lado de la gloria. Aquí no la vamos a alcanzar. ¿Sí, mis hermanos? Aquí siempre estaremos en lucha contra el pecado, que es el siguiente punto, la lucha contra el pecado. Siempre, mis hermanos. Ahora, dice, las raíces de esta lucha, dice la siguiente parte del primer enunciado del párrafo 2. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte de nosotros.
Entonces, en todos nosotros esa carne o esa corrupción aún existe. Esto lo tomé de las notas de un teólogo que lo tiene aquí, Chad Van, sobre la confesión de fe. Vea estas notas. Él dice: si se pudiera tomar una radiografía de nuestras mentes y corazones, un radiólogo teológico podría ver remanentes de corrupción en todas partes de nuestro ser. El apóstol Juan, un residente entrenado por el mismísimo médico de médicos, por el Señor Jesucristo, dijo que si negamos la presencia del pecado en nuestras vidas, acusamos a Dios de mentiroso. Es una realidad de nuestras vidas. Esta lucha nunca va a terminar de este lado de la gloria. Nunca. Por eso dice 1 Juan 1:8, un texto que ya hemos estudiado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo que nos caracteriza como hijos de Dios es una práctica de confesión de pecados. Por eso dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Entonces, alguien que viva negando la existencia del pecado en su vida no es prueba de que no tiene pecado. Conforme a 1 Juan 8:10, es prueba de que la palabra de Dios no está en él. Entonces, todo cristiano reconoce esto, mis hermanos, todos lo reconocemos. Esa realidad de nuestra vida, de que el pecado sigue en nosotros. De nuevo, hermanos, eso no se va a ir hasta que muramos o hasta que el Señor venga por segunda vez y ya nos glorifique por completo. ¿Sí? El apóstol Pablo habla por todos nosotros cuando él admite que ese pecado sigue ejerciendo una poderosa influencia en su vida. Leo Romanos 7, 18 al 23. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos identificamos con esto? Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros como cristianos no tenemos dos naturalezas, no hay dos hombres aquí viviendo en nosotros, hay uno solo, el hombre que ha sido regenerado en Cristo Jesús. Pero se describe esta lucha. ¿Por qué? Porque la carne sigue presente en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos de este lado de la gloria. Este es el presente siglo malo. Este se caracteriza porque hay dolor, hay muerte, hay apostasía, hay pecado. Gracias, Señor, nosotros ya podemos gustar las delicias del siglo venidero, las delicias de la vida eterna. Pero al seguir de este lado de la gloria, seguimos aún sufriendo los estragos del pecado en nuestra vida. Dice Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos, y yo pensaría que igual el apóstol Pablo hubiera deseado poder decir que él vivía ya en completa paz con respecto a su lucha. Pero la verdad es que estaba en guerra contra el pecado. Porque como dice Romanos 7:23, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el pecado quiere hacernos cautivos nuevamente. ¿Qué aprendimos ya en los domingos previos? Que en esa santificación definitiva hay una ruptura completa contra el pecado. El pecado ya no reina sobre nosotros. Pero por así decirlo, el pecado no lo entiende. Él quiere reinar en nosotros, pero no va a poder. Ya no reina en nosotros, pero la lucha persiste. Entonces Pablo no llegó a las alturas que quiso alcanzar hablando en términos de la santidad. Y él reconoció ante los filipenses en su epístola que él no era perfecto.
Y si esto era cierto para Pablo, es cierto para todos los cristianos. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigue. Entonces, veamos ahora la naturaleza de esta lucha. Ya vimos la raíz. Entonces, ¿cuál es la raíz? El remanente de pecado, la carne, la corrupción que sigue en nosotros. La naturaleza o la característica, dice el segundo enunciado del párrafo 2, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Y de nuevo, porque el pecado sigue en nuestras vidas. O sea, en las Escrituras nos encontramos con un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra. O sea, debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos militar la buena milicia, como le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces encontramos esta guerra en nosotros. Es una guerra que inició en nuestro nuevo nacimiento, mis hermanos. Porque antes de ser cristianos no había lucha. Vivíamos entregados a nuestros pecados. Entonces para nosotros, gracias a Dios por esa lucha. Eso indica que el Señor verdaderamente que nos hizo nacer de nuevo. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Entender por la doctrina la realidad de nuestra vida en Cristo. Importante. Y qué contrario, ¿verdad?, a mensajes humanistas o aún herejes, como pare de sufrir, ese tipo de mensajes. Se enseña, si llegas a Cristo, todos tus problemas se van. ¿Y qué pasa? Llegan a Cristo y los problemas siguen, entonces se decepcionan de Cristo. Cristo no cumplió lo que me dijeron que iba a hacer. Bueno, porque lo que te dijeron no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esa batalla no termina en esta vida, inicia en tu vida cristiana realmente. Entonces, ignorar esto nos llevará a tener expectativas incorrectas, a desanimarnos, a bajar la guardia, a llevar una vida cristiana con poco fruto. O sea, es importante entender esta verdad. Por eso es el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Obviamente habla de esa carrera en nuestra vida cristiana. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo decía. Entonces, veamos ahora los combatientes en esta lucha. Dice el enunciado 3 del párrafo 2. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mis hermanos, podemos decir que nosotros como cristianos hemos sido reclutados por nuestro Señor Jesucristo para una continua e irreconciliable batalla. El reino de Dios seguirá avanzando hasta que el último de los escogidos llegue a salvación. ¿Cuándo será eso? No sabemos. Pero el Señor tiene su ejército, la iglesia militante, nosotros, para ser usados por Él, para su gloria y para que su reino siga avanzando. Pero estamos en una batalla. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces seríamos cristianos con muy poco entendimiento, o cristianos necios, si no quisiéramos luchar. Aunque no quieras luchar, esa guerra está en ti. Entonces, que el Señor nos ayude a pelear esa buena batalla. Con respecto a esta guerra, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recordemos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, una ciudadanía celestial. Por eso no podemos encajar ya en este mundo. Ya no somos de este mundo. El Señor ya nos sacó de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces, ciertamente todos los cristianos tenemos que esforzarnos por vivir en paz con otros cristianos. Pero ningún cristiano debe esforzarse por vivir en armonía con el pecado. Es imposible. Es imposible. Si queremos tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no se puede. Es imposible. Tenemos que pelear la buena batalla. Entonces, el pecado y la santificación se oponen entre sí. Porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen entre sí. Entonces, pasemos ahora a ver cómo progresa la santificación en la gracia, que es el punto 6, lo vemos en el párrafo 3. Y vemos en primer lugar que hay una dificultad en este proceso. Dice el primer enunciado del párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, de nuevo, nuestra lucha en esta carrera de la fe es absolutamente necesaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice aquí, muchas veces esa corrupción, esa carne en nosotros nos llevará a tener caídas fuertes, y se puede prevalecer mucho por algún tiempo, y quizás las hemos sufrido ya como hijos del Señor, ¿verdad? Esas caídas fuertes, pero gracias al Señor que somos adoptados, somos sus hijos. El Señor es todo soberano, ¿verdad? Sobre todas las cosas, sobre todo sobre la iglesia, sobre nosotros, ¿verdad? Y por Él sabemos que venceremos. Pero esta guerra continúa en nosotros y aún puede llevar a cristianos cautivos a la ley del pecado, aún puede llevar a cristianos a caer en pecados fuertes. Pero sabemos por la palabra que si estamos en ese estado, ahí no nos va a dejar el Señor. Como veremos un poco en el sermón, si persistimos en ese estado, el Señor puede disciplinarnos al punto de quitarnos la vida y llevarnos con Él. Digo, ya hijo, vente ya conmigo. Nos puede dar su gracia para arrepentirnos y seguir. Pero fíjense, con todo esto, que puede haber caídas fuertes, hay una certeza en nuestra santificación y eso nos da esperanza. Como dice el segundo enunciado del párrafo 3, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. O sea, mi nuevo hombre va a prevalecer. Va a prevalecer mi nuevo hombre. Entonces, ya hemos visto, es una verdad, ¿verdad? Que esa carne nos lleva a nosotros a ¿qué? A hacer lo que es incorrecto. Pero vemos que la parte regenerada, en última instancia, va a triunfar en nosotros. Y lo podemos ver por muchos textos. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos visto a lo largo de todo de Primera de Juan, la fe en quién, en nuestro Señor Jesucristo.
La fe en su persona y en su obra. La fe en que Él, siendo eterno Dios, verdaderamente se hizo hombre. Y como verdadero Dios y como verdadero hombre, Él caminó una vida perfecta para podernos imputar su justicia a nosotros. Y como verdadero hombre, Él entregó su vida en la cruz del Calvario y murió, realmente murió. Porque ese era el pago que nosotros debimos de haber dado, pero Él ya satisfizo la justicia del Señor. Entonces, nuestro Señor ha vencido el pecado, la muerte, el mundo. Y nosotros, por la fe en Él, en su obra, y más aún, como aprendimos estos domingos, porque estamos unidos a Él. Vean, estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado para nueva vida juntamente con Él, en Cristo. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa victoria es nuestra fe, nuestra fe. Por eso, gracias al Señor que nos lleva a predicarnos el Evangelio continuamente aquí a nosotros. Entonces, por la gracia del Señor hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas, un nuevo corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos unidos al Señor Jesucristo. Por eso dice, de modo que, como dice la confesión de fe, mediante la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo es que vamos avanzando. Gradualmente vamos obteniendo la victoria, ¿verdad?, sobre el pecado que aún mora en nosotros. Una santificación que es progresiva, que no parte de cero, parte de una santificación que es inicial o definitiva. Esa santificación progresiva es distinta en cada uno de nosotros, diferente, pero cada uno de nosotros puede dar la gloria al Señor, hablando de pecados pasados que ya no están en su vida. Y ciertamente muchos pecados siguen en nosotros, pero por eso sigue esa guerra. Entonces debemos de correr a Jesús para alejarnos del pecado. Ese arrepentimiento, lo que vimos, debe seguir en nuestra vida. Ese dar la espalda al pecado y correr a Jesús inicia, pero también nunca termina. Tenemos que, como puse aquí, empaparnos cada vez más de la palabra del Señor. Y así veremos cada vez más derrotas del pecado o más victorias en nosotros, ¿verdad?, sobre el pecado en nuestra vida. Y bien importante, hermanos, quizás demos un sermón sobre esto. Tenemos que tener claro que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero bien entendido. En nosotros, no estar bajo la ley significa que las demandas de la ley han sido plenamente cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Eso significa en nosotros. De modo que la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para condenarnos. O sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ya no estamos bajo la obligación de cumplir la ley como un medio para ganar la vida eterna. Ya no estamos bajo la ley. Ya no hay condenación en nosotros. Y como también aprendimos, mis hermanos, uno de estos domingos, al ya no haber condenación, entonces Dios ha roto esas cadenas que nos esclavizaban al pecado. El pecado ya ha sido destruido en nosotros. Cada vez que nosotros nos traigamos condenación, de una manera nos estamos esclavizando a ese pecado. Recordemos de nuevo que el Evangelio de Cristo, por su obra ya no estoy bajo la ley. Sí. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia, con respecto al contexto de lo que ya aprendimos también, es estar unido a Cristo. Es haber sido bautizado en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Es saber que mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él, que el cuerpo del pecado ya fue destruido, que el pecado ya no reina sobre nosotros, como dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, oremos porque el Señor nos santifique por completo y que el Señor nos conceda su gracia, ¿verdad?, para que al final de nuestra carrera podamos exclamar junto con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Y veamos de nuevo, en el párrafo 3 estamos viendo el progreso de nuestra santificación en la gracia. Es difícil, pero hay una certeza de que la parte regenerada va a triunfar en nosotros. Y veamos finalmente la calidad de este progreso. ¿Cómo se da? Dice el tercer enunciado del párrafo 3 y último, ¿verdad?, de este capítulo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros somos santos y pecadores, ¿verdad? Somos santos y pecadores. Por eso es necesario que los santos crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las Escrituras vemos exhortaciones para todos nosotros, ya como hijos del Señor, a anhelar, a desear ese crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos encontrarnos con Cristo en las Escrituras, ¿verdad? Y todos los que hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo, como mencioné brevemente de la unión con Cristo, una unión que es real, orgánica, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, vital, Él es la vid, nosotros los pámpanos, misteriosa, es una unión por el Espíritu Santo. O sea, verdaderamente estamos unidos. Entonces tomamos de Él, todo de Él, de su gracia, de su vida, de su provisión. Por eso dice que este crecimiento viene por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y no necesariamente lo tenemos que sentir. Aquí me creció más el brazo. Pero hermanos, con el tiempo vemos que crecimos. Es increíble. Pues tenemos que perseverar en su palabra. Vean ustedes, este pasaje a mí me ha impactado mucho, me sigue impactando mucho. Según a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ciertamente, cada vez que nos encontramos con el Señor Jesucristo en las Escrituras, hay un avance en nosotros. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Me encanta esa manera que lo expresa, ¿verdad? Mi santificación progresiva de gloria en gloria. En la misma imagen, a semejanza de ¿qué? De la santidad de mi Señor Jesucristo. Como por el Espíritu del Señor. Por eso decía, el predicador Charles Spurgeon, que él cuando agarraba un texto, dice, él hacía surcos en la Biblia hasta llegar y encontrarse con el Señor Jesucristo. Era su objetivo, predicar y llevarnos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Esas predicaciones son las que nos llevan de gloria en gloria, las que nos transforman. Y ya vamos cerrando leyendo este texto. Efesios 4, del 11 al 16. Y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de esos hombres, dones ¿verdad? Que el Señor Jesús da, ahora sí, dones, regala a su iglesia. Son dones del Señor.
varones que Él le ha dado de su gracia para servirle al Señor. Y aquí particularmente habla pastores y maestros, dones hombre que llevan la palabra a la congregación. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ven la certeza, hasta que todos lleguemos. Todos llegaremos, ¿sí?, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿ven?, unidos a Cristo, a nuestra cabeza, nosotros, todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, está hablando de cada miembro de la congregación, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que animarnos mutuamente a caminar en el temor de Dios, a seguir avanzando en santidad. Y providencialmente también de esto veremos algo en el sermón. Y animémonos unos a otros, dependiendo siempre de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Hagámoslo siempre, pidiéndole al Señor que nos lleve en la Escritura a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Dependiendo siempre de Dios, de Él. Siempre de Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y confiando que finalmente todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, nuestra fe vence al mundo. Tenemos esa certeza, con esa certeza vamos avanzando en esta guerra en la cual el Señor por gracia nos ha colocado. Amén. Amén. Oremos para cerrar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, sobre todo, Señor, que es viva y eficaz, Padre. Gracias por tu Espíritu que nos enseña, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando de tu gracia, Señor, para poder entender tus verdades conforme a la Escritura, Padre. Y gracias por todos esos varones, Señor, que usaste para que sistematizaran el cuerpo de nuestra fe. De nuevo, entendiendo que lo que ellos redactaron no es tu palabra, pero está basado en tu palabra, Señor. Es muy útil para nosotros, para entender la fe que confesamos, para caminar en esa misma unidad doctrinal, Padre. Y una oración para nosotros, conforme a lo que aprendimos, Señor, es: santifícanos, Padre, por completo. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las Escrituras, a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, Padre. Gracias, Señor, porque hoy lo has hecho. ¿Qué área, cómo? No lo sabemos, pero sabemos que hoy lo has hecho, Padre. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por todo, Señor. Síguenos ayudando a perseverar en estos estudios, Padre. Sigue poniendo ese querer estar aquí en aquellos hermanos que ya han dejado de hacerlo, Padre. Y Señor, y los que estamos de nuevo, sabemos, entendemos que es porque tú nos perseveras, y la gloria que sea para ti, Padre. En nombre de Cristo oramos. Amén.